Hello, I'm Lorne Green. For a moment, imagine yourself among thousands overseas. Ante las cámaras, Lorne Green parecía sonreír como Ben Cartwright. Sin embargo, una vez terminada la producción, todo era un caos. Sin embargo, una vez finalizado el rodaje, el caos entre bastidores se convirtió en una tormenta de conflictos entre el reparto, su matrimonio desmoronándose a medida que saltaba a la fama y los trastornos en el proceso de producción televisiva. ¿Siente curiosidad por conocer la verdadera historia detrás de la bonanza que creía conocer? Síganos para descubrir los secretos que nunca se han revelado. El inolvidable viaje de una leyenda bonanza. Lorne Green nació el 12 de febrero de 1915 en Ottawa, Canadá, procedentes del Imperio Ruso. Sus padres, Daniel Green y Dora Sloven, eran inmigrantes judíos. Le pusieron el nombre de su padre. Por otro lado, su madre se refería a él como Jan. Le dieron el nombre de Leon Hammond Green. En los primeros registros de su escuela, su nombre figura como Jaime, pero, en algún momento, lo cambió por Lorne Green. Ni siquiera su familia está segura del momento exacto en que tuvo lugar ese acontecimiento. Fue testigo de las luchas de sus padres mientras crecía. Durante la crisis bursátil de 1929, su padre, que era zapatero, no pudo salvar su empresa, debido a que sus activos se agotaron por completo. Se vieron obligados a empezar de nuevo, al igual que muchas otras familias durante la Gran Depresión. A pesar de ello, sus padres se aseguraron de que recibiera una educación de calidad. Deseaban que se convirtiera en concertista de violín, pero resultó que la música no era su forma de vida. Mientras trabajaba como profesor de teatro en el campamento Rowan, en Algonquin Park, cuando era adolescente, descubrió algo que le apasionó. Ser profesor de teatro le ayudó a ganar seguridad en sí mismo, y se dio cuenta de que tenía un don para la interpretación. Sin embargo, no tenía intención de dedicarse a la interpretación cuando se matriculó en la Queen's University de Kingston en 1919. Su objetivo era trabajar en el campo de la ingeniería química. Esas circunstancias cambiaron cuando se hizo miembro del gremio de actores de la universidad y empezó a hacer actuaciones en CFRC, la emisora de radio de la escuela. Era muy consciente de que su voz era inconfundible. Cambiar su concentración hacia los idiomas y estudiar francés y alemán le permitió dedicar más atención al teatro. Cuando recibió su diploma en 1937, ya había asentado por completo sus ideas. Su sueño era convertirse en actor. Se trasladó a Nueva York para recibir formación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, ya que estaba muy decidido a mejorar sus habilidades. Allí se formó con Sanford Meisner, un maestro muy conocido por moldear a destacados intérpretes. Green puso mucho empeño en su profesión, pero no empezó a tener éxito enseguida. Necesitaba un empleo. Por ello, en el año 1939 regresó a Canadá e inmediatamente empezó a trabajar como locutor de radio para la Canadian Broadcasting Corporation. Su voz, potente y fuerte, dejó huella. Su popularidad se extendió por todo el país, y rápidamente se le conoció como la voz de Canadá gracias a sus excepcionales dotes vocales. Después estalló la Segunda Guerra Mundial, y de repente su trabajo cambió. Se convirtió en el principal narrador de la Canadian Broadcasting Corporation, proporcionando boletines de guerra todas y cada una de las noches. Cuando otros oyeron su voz, empezaron a referirse a él como la voz de la perdición por el peso que tenía. Como resultado de sus emisiones, que difundían información a todas las regiones del país, también se encargó de la narración de películas de propaganda producidas por el National Film Board de Canadá durante este periodo. Churchill's Island, un documental sobre la lucha del Reino Unido contra Alemania, fue el tema de su trabajo en 1941. La narración de Green contribuyó al éxito de la película, que recibió el primer Oscar al mejor cortometraje documental. Sin embargo, Green fue mucho más que un simple actor. También fue un pionero en su campo. Se le ocurrió la idea de un cronómetro que funciona en sentido inverso cuando trabajaba en la CBC. Este cronómetro contaba hacia atrás, a diferencia de los cronómetros convencionales que contaban hacia arriba. Gracias a él, los locutores de radio podían determinar fácilmente el tiempo restante de una emisión. En la época anterior a la tecnología digital, esto suponía una gran ventaja. Con el tiempo, el cronómetro se convirtió en un instrumento indispensable en los campos de la radio y la televisión, al permitir un cronometraje más preciso y unas transiciones más fluidas. Aunque se trataba de una innovación muy pequeña, tuvo una influencia significativa y duradera, e incluso trajo a Green el éxito financiero.
La Lorne Greene Academy of Radio Arts fue fundada por él en el año 1945 en la ciudad de Toronto. En esta escuela se formaron futuras celebridades como Leslie Nielsen y James Doohan. De los 381 graduados, el 90% consiguió empleo en el mundo de la interpretación o la radiodifusión. Por otra parte, a pesar de este logro, la academia pasó por momentos difíciles desde el punto de vista financiero. En 1952, Greene se vio obligado a cerrarla. Tras vender el edificio, se trasladó a Hollywood con la esperanza de establecerse como actor y ganar público. Al principio, Hollywood no acogió bien al recién llegado. Gracias a su voz grave, que había sido su mayor base en la radio, Greene pudo aceptar trabajos como freelance y actuar en programas de televisión en directo. Sin embargo, esto le complicó las cosas. Los directores de casting le consideraban excesivamente solemne y autoritario. En muchos casos, le asignaron papeles que le presentaban como un líder enérgico o una figura paterna, lo que limitó sus perspectivas. A pesar de ello, siguió adelante. En 1953, demostró que era capaz de hacer algo más que desempeñar las tareas de un presentador de noticias interpretando el papel principal de Otelo en Broadway. Fue en 1954 cuando debutó en la industria cinematográfica de Hollywood, interpretando el papel de St. Pedro en El Cáliz de Plata. También fue la primera aparición de Paul Newman en la película. El estilo visual de la epopeya bíblica, dirigida por Victor Saville, era inconfundible y provocó el desacuerdo de varios comentaristas. En cuanto a su ambición creativa, a algunos les gustó, mientras que otros la consideraron artificiosa. Pasado un tiempo, incluso Newman se refirió a ella como una de las peores películas jamás rodadas. Aunque recibió críticas muy diversas, Greene consideró que la película era significativa. Su exposición a la gran pantalla demostró que era capaz de dar verdadero peso a los papeles históricos y religiosos. El problema del encasillamiento, por otra parte, no desapareció. Debido a su presencia dominante y su voz grave, Greene tiene dificultades para conseguir diversos trabajos. En lugar de intentar resistirse, tomó la decisión de aceptarla. The Prescott Proposals, que representó en 1953, y Edwin Booth, que interpretó en 1958, son dos de los papeles que interpretó en el teatro. De 1955 a 1958, apareció en diversas series de televisión, entre ellas Alfred Hitchcock Presents y Sailor of Fortune, en las que interpretó a una gran variedad de personajes. Para demostrar que era capaz de hacer algo más que interpretar a personajes con autoridad, asumió estos papeles. Después llegó el papel que hizo que las cosas cambiaran. Uno de los mejores amigos de Lorne Greene, Leslie Nielsen, fue quien inicialmente le orientó sobre cómo convertirse en Ben Cartwright en Bonanza. Durante ese periodo, a Greene se le presentaron varias oportunidades, una de ellas la de interpretar al padre, Ben, o al hijo mayor, Adam. Algo que Nielsen compartió con él le permitió comprender la elección. Suponiendo que asumiera el papel del padre, su personaje se convertiría en el centro de atención de la serie. Según Nielsen, no hay forma de que surja sin haber ocupado antes una posición de inmensa importancia. Como eres el padre, eres el único de los 4 que tiene el potencial de adquirir un nivel de fama superior al de los demás. Fue en 1959 cuando Greene, que entonces tenía 44 años, decidió aceptar el papel. Este acontecimiento marcó un antes y un después en su vida profesional. El 12 de septiembre de 1959 se emitió en la NBC el primer episodio de Bonanza, uno de los primeros programas de televisión en color. El resultado fue un aspecto impresionante, que también realzaba la belleza de sus paisajes del oeste. Greene había sido reconocido sobre todo por su trabajo como locutor de radio y como actor de televisión en Canadá. Ahora, era el presentador de uno de los programas más populares de la televisión. Por su poderosa presencia y su rica voz, era una excelente elección para el puesto. Ben Cartwright, el personaje que representaba, era un hombre que soportaba el peso de su pasado mientras guiaba a sus 3 hijos hacia el futuro. Interpretaba el papel de Ben Cartwright como un líder experto y un padre devoto. Su decisión de aceptar el papel no solo influyó en su carrera personal, sino que contribuyó a que Bonanza se convirtiera en uno de los westerns más populares y de mayor duración de la historia. La serie duró 432 episodios a lo largo de sus 14 temporadas, de 1959 a 1973. A través de sus apariciones en todas y cada una de ellas, Greene se convirtió en una de las figuras paternas más famosas de la televisión. El programa de televisión Bonanza no era un simple western más.
la serie tuvo tal éxito que millones de personas la veían cada semana. Van Cartwright, un viudo que criaba a 3 hijos varones en el rancho Ponderosa, cerca de Virginia City, Nevada, era quien servía de centro de la narración. Cada uno de los hijos tenía una madre diferente, lo que dio lugar al desarrollo de sus propias personalidades y permitió al programa investigar una variedad de dinámicas familiares únicas. Adam, interpretado por Pernell Roberts, era un individuo reflexivo e inteligente. Oz, interpretado por Dan Blocker, era una persona valiente y bondadosa. El más joven e impetuoso de los personajes era el pequeño Joe, interpretado por Michael Landon. El hecho de que la serie contara con un elenco diverso hacía que no se tratara solo de vaqueros y forajidos. Se hacía mucho hincapié en la familia, la lealtad y en hacer lo correcto. Ben Cartwright quedó inmortalizado gracias a la interpretación de Green. Su voz potente y fuerte hacía que cada palabra sonara como si fuera importante. Cuando era necesario, era poderoso, pero también amable. Ayudaba a sus hijos a desenvolverse en la vida orientándoles, resolviendo problemas y aconsejándoles. Eso tocó la fibra sensible de algunas audiencias. Además, Ben Cartwright fue votado por TV Guide como el segundo padre televisivo más adorado de todos los tiempos en el año 2007. Con el paso del tiempo, Green contribuyó al desarrollo del personaje. Al principio de la temporada, Ben era una persona rigurosa que citaba con frecuencia las escrituras. A pesar de que no le asustaba empuñar un arma de fuego, Green deseaba que fuera algo más que un simple ranchero violento. Quería que fuera simpático y tuviera sentido del humor. Gracias a este cambio, el personaje resultó más genuino, lo que ayudó a que Bonanza se distinguiera de otros westerns producidos en aquella época. Green influyó no solo en la composición de su personaje personal, sino también en el curso general del programa. Deseaba que transmitiera historias sentimentales sobre la importancia de la familia y la moral. Como resultado de su influencia, la serie abordó temas que se consideraban adelantados a su tiempo. Bonanza abordó el racismo en el episodio Andrew Thomas Bowers, emitido en 1964. Al tiempo que se mantenían fieles a los principios de justicia y honestidad de la serie, estas historias representaban los cambios que se estaban produciendo en la sociedad en los años 60. Green era consciente de que la gente se interesaba por las historias emotivas. Como no se trataba simplemente de acción, confiaba en que Bonanza tendría éxito. Las interacciones entre los personajes eran el centro de la historia. Esta estrategia contribuyó a mantener la popularidad de la serie durante 14 años, e incluso cuando se canceló en 1973. Las reposiciones siguieron manteniéndola viva para las nuevas generaciones de espectadores, pero la experiencia de Green en Bonanza no se limitó a la actuación, sino que también trabajó en otros ámbitos. Ringo, una balada hablada sobre un forajido, se publicó en 1964, y fue esta canción la que le catapultó a la primera línea de la industria musical. Green no cantó la narración, sino que la interpretó con su profunda voz dramática mientras sonaba de fondo un acompañamiento musical de estilo western. Los fans de la serie lo adoraron. En medio de la beatlemanía que recorría el mundo en aquella época, el nombre de Ringo captó la atención de mucha gente. Al principio, hubo muchos que creyeron que la canción estaba asociada a la estrella de Ringo, pero después de escucharla, siguieron entregados a la narración. Fue un gran éxito para Ringo. El 5 de diciembre de 1964 subió a lo más alto de la lista Billboard Hot 100 desde su posición anterior. También reinó en la lista RPM Top Singles de Canadá. Green se convirtió en uno de los pocos actores en la historia del mundo en aparecer en un popular programa de televisión y tener una canción que alcanzó el número 1 al mismo tiempo. La popularidad de Ringo dio lugar a nuevas grabaciones. Green ha realizado una serie de álbumes profundamente influidos por su identidad del oeste, de un modo que recordaba a las tradicionales baladas vaqueras interpretadas por artistas como Marty Robbins. Su música incorporaba elementos narrativos con temas del oeste y del country. Por su voz grave, encajaba perfectamente en el estilo. Lorne Greene dejó una huella indeleble en el mundo de la televisión y el entretenimiento, empezando por el momento en que escuchó el consejo de Leslie Nielsen y continuando durante los años que pasó transformando Bonanza en algo que tuviera significado. No solo era un actor que interpretaba a un vaquero, sino también un narrador, un cantante y un hombre que tenía un profundo conocimiento de lo que constituía un gran personaje y una producción espectacular. Tanto en la pantalla como fuera de ella, Lorne Greene fue la fuerza motriz de Bonanza, aunque era más conocido por su papel de Ben Cartwright, el sabio y venerado patriarca de la familia Cartwright. Su influencia se extendía mucho más allá del ámbito de la actuación.
Las relaciones que mantenía con sus coprotagonistas Michael Landon y Dan Blocker eran bastante sólidas. No solo en el mundo de la ficción, sino también en la vida real. Lo veían como una fuente de orientación y una figura paterna. Su relación era tan estrecha que incluso colaboraban en proyectos musicales, incluida la creación de álbumes y la realización de espectáculos en directo. La situación era diferente cuando se trataba de Pernell Roberts. A pesar de interpretar a Adam Cartwright, el hijo mayor, nunca sintió que perteneciera al programa. Roberts era un actor de formación clásica que aspiraba a hacer personajes que supusieran un reto y le hicieran reflexionar. Bonanza era demasiado directa y monótona para su gusto. Veía el guión artísticamente comprometido, y no disfrutaba interpretando a un personaje que seguía constantemente las indicaciones de su padre. Como Greene se tomaba muy en serio su posición de patriarca de la familia, su descontento provocó fricciones entre ambos. Greene intentó varias veces persuadir a Roberts para que siguiera en la serie, pero al cabo de 6 temporadas se decidió. En 1965, decidió abandonar el programa para buscar trabajos que le supusieran un reto. Además, Roberts estaba en conflicto con Michael Landon. Entre ambos existía una relación tensa y llena de comentarios por ambas partes. Roberts no se contuvo a la hora de poner en duda la capacidad interpretativa de Landon. Esta tensión hizo mucho más intensa una situación que ya era difícil. Tras la salida de Roberts del programa, los productores deliberaron sobre si contratar o no a un nuevo Cartwright, pero abandonaron rápidamente la idea tras recibir comentarios negativos de los espectadores. Por otro lado, para llenar el vacío, añadieron nuevos personajes como Candy, un trabajador del rancho que fue interpretado por David Canary. Greene fue una presencia constante en el plató a lo largo de todos estos cambios, asegurándose de que el conjunto se mantuviera cohesionado y preservando el ambiente amistoso y familiar característico de Bonanza. De la familia a los roles clásicos. 2 matrimonios distintos, cada uno de los cuales marcó una etapa diferente de la trayectoria de Lorne Greene, tuvieron un impacto significativo en su vida. En 1938, cuando aún estaba consolidando su carrera profesional, se casó por primera vez con Rita Hans. En el año 1944, dieron la bienvenida al mundo a 2 gemelos llamados Belinda Susan Bennett y Charles Greene. Trabajaron juntos para construir una vida durante más de 20 años. Por otra parte, cuando la celebridad de Greene aumentó, las estrictas exigencias de Hollywood provocaron una división entre ellos. Su matrimonio acabó en divorcio en 1960, justo cuando Bonanza empezaba a convertirle en una celebridad gracias a su éxito. Al año siguiente, Greene se casó con Nancy Deal. Además de actriz, era una activista política con un enorme deseo de cambio. En 1968 dieron la bienvenida a su hija, a la que llamaron Gillian Dania Greene. Este segundo matrimonio, a diferencia del anterior, duró hasta el final de su vida. Nancy era algo más que una simple esposa comprensiva. Al mismo tiempo, fue una persona importante por derecho propio. Fue cofundadora del National Women's Political Caucus y colaboró estrechamente con políticos influyentes para abogar por cambios en la política exterior y por los derechos de la mujer. Más tarde fundó el Instituto Femenino de Relaciones Internacionales, que utilizó como plataforma para impulsar el cambio a escala mundial. Su primer matrimonio llegó a su fin cuando alcanzó nuevas cotas en su profesión, pero su segundo matrimonio se mantuvo sólido a lo largo de sus años como leyenda de la televisión y más allá. A lo largo de 26 años, Nancy nunca se separó de él y estuvo a su lado en todas y cada una de las etapas de su vida. A lo largo de sus últimos años, cuando experimentó dificultades con su salud, ella nunca se separó de su lado. En 1987, Greene fue operado de una úlcera, pero surgieron problemas tras la intervención. El 11 de septiembre falleció, y Nancy estuvo junto a su cama cuando se fue. Greene nunca permitió que su popularidad le distrajera de su importante labor como padre, ni siquiera cuando estaba en la cima de su profesión. Pasado algún tiempo, su hija, Belinda Susan Bennett, escribió una biografía sobre el que se tituló My Father's Voice, La voz de mi padre, que era también el título de la biografía de su padre. En el libro que escribió, reveló anécdotas personales sobre el hombre que le dio la fama. Para él siempre era prioritario dedicar tiempo a sus hijos, aunque trabajara muchas horas en el plató. Cuando estaba en casa, era amable y accesible, era un padre ante todo, para todos los demás. La imagen paternal que proyectaba en televisión como Ben Cartwright, fuerte, sensible y siempre pendiente de los que le rodeaban, se reflejaba en su paternidad. El compromiso que tenía con su familia iba más allá de los confines de su propio hogar.
a mediados de la década de 1960, había guiado a sus compañeros de reparto de Bonanza en proyectos empresariales que acabarían haciéndoles ganar millones. También desarrolló profundas conexiones con sus compañeros de reparto. Interpretó el papel de Ben Cartwright en Bonanza durante un total de 14 años. En 1973, cuando el programa llegaba a su fin, se enfrentó a una difícil cuestión. ¿Sería siempre reconocido como el ranchero con más experiencia? ¿O podría intentar algo diferente? En un giro inesperado de los acontecimientos, decidió abandonar el mundo del western y dedicarse a otros intereses. No fue hasta 1978 cuando asumió el papel del comandante Adama en la serie de ciencia ficción Battlestar Galactica, que era totalmente diferente a todo lo que había hecho anteriormente. A lo largo del episodio, un grupo de supervivientes humanos se abrió camino para escapar de los Cylons. En su búsqueda de un nuevo hogar al que apodaron Tierra, Adama les sirvió de comandante y les guió en sus viajes espaciales. Este fue un cambio significativo para Green. Hacía años que no montaba a caballo, ahora estaba al mando de una nave espacial. Su reacción inicial ante el puesto fue de incertidumbre. No estaba familiarizado con la ciencia ficción, y se planteó si una narración de esta magnitud podría adaptarse con éxito a la televisión. Sin embargo, una vez iniciado el rodaje, empezó a gustarle. Adama era algo más que un simple capitán militar. Además de ser una figura paterna y un protector, también era un hombre que tenía sobre sus hombros la responsabilidad de cuidar de toda una civilización. Debido a que cada episodio del programa contaba con un amplio presupuesto de $1 millón, fue una de las producciones más costosas de la época. En esta película revolucionaria se incorporaron narraciones complejas, batallas espaciales épicas y efectos visuales pioneros. Aún con todo, solo duró una temporada, entre 1978 y 1979. Sin embargo, a pesar de que la cadena decidió desconectar Battlestar Galactica porque los costes de producción eran demasiado desorbitados, la serie se negó a desaparecer. La interpretación que Green hizo de Adama se convirtió en un elemento importante de la historia de la película, que pasó a convertirse en un clásico de culto. Su presencia imponente y su voz grave daban al programa una sensación de realidad que permitía que incluso las partes más ridículas de la ciencia ficción parecieran verosímiles. Green no se tomaba el papel a la ligera. Como le interesaba comprender la ciencia ficción, empezó a estudiarla. No solo leyó más de 30 novelas, sino que también vio películas como La Guerra de las Galaxias y 2001, Una Odisea del Espacio. A medida que adquiría más conocimientos, su aprecio por el género crecía con el tiempo. A lo largo de las conversaciones, habló de cómo su exposición a la ciencia ficción influyó en su perspectiva del futuro. Además, mencionó que, aunque le atraía el espacio exterior, le servía para recordar la necesidad de preocuparse por la Tierra. La planificación que hizo le salió bien. No solo retrató a Adama como un líder, sino también como un tipo que se debatía entre profundos dilemas éticos relacionados con su propia supervivencia y sus responsabilidades. Sin embargo, a pesar de que Battlestar Galactica se convirtió en una de las favoritas de los fans, Green no consiguió un éxito duradero con la serie. Después de Bonanza, le costó encontrar otro éxito duradero. Sus papeles en 2 programas de televisión menos conocidos abarcaron los años 1973 a 1982. En el papel de Wade Griffin, un exagente de la ley que se convirtió en investigador privado, interpretó el papel de Griff, que se emitió de 1973 a 1975. Aunque el programa tenía potencial, nunca fue capaz de atraer a los espectadores y finalmente fue cancelado después de solo una temporada. En años posteriores, se unió al reparto de Código Rojo, interpretando el papel del jefe del batallón de bomberos Joe Rorschach de 1981 a 1982. En la misma línea que Griff, el programa, producido por Owen Allen y que seguía a un grupo de bomberos e incorporaba recordatorios de seguridad al final de cada episodio, solo se creó para una única temporada. Green no solo era actor, sino que también tenía un inesperado interés por la música. Ringo, una canción hablada sobre el forajido Johnny Ringo, fue publicada por él en 1964, cuando estaba en la cima de su carrera en la industria televisiva. Como resultado de su enorme éxito, escaló hasta el primer puesto de la lista Billboard Hot 100. No era habitual que un actor se dedicara a la música. Claro, Green poseía una voz que obligaba a la gente a prestarle atención. RCA Victor se encargó de la grabación de varios álbumes suyos, entre ellos Welcome to the Ponderosa en 1964 y Portrait of the West en 1966 en el sello. Gracias a su voz potente y profunda,
Era capaz de dar vida a las historias, lo que hacía que su música fuera tan cautivadora como sus actuaciones en el cine. A pesar de su apretada agenda como actor, encontraba tiempo para dedicarse a su pasión. Incluso en los tiempos modernos, los fans siguen buscando sus grabaciones por el atractivo nostálgico y el estilo narrativo que poseen. A Green no solo le gustaba actuar y cantar, sino que también le apasionaba crear historias. La década de 1980 marcó el inicio de su carrera como devoto defensor de la conservación de la vida salvaje. Entre 1982 y 1987 fue presentador de Lorne Green's New Wilderness, una serie documental sobre la vida salvaje producida en Canadá que recibió varios elogios. Por otra parte, su compromiso con la protección de los animales comenzó mucho antes. De forma discreta, demostraba su apoyo a grupos como la Humane Society y participaba en la protección de los animales. Aunque no hablaba mucho de ello, la gente que le conocía bien podía ver lo profundamente que le importaban. Era de la opinión de que los individuos tenían la responsabilidad de preservar el entorno natural, y aprovechó su reputación para difundir este mensaje. William Shatner, cuando era más joven, intentaba establecerse como figura destacada del teatro canadiense mucho antes de Star Trek. Fue entonces cuando conectó con Lorne Greene. A lo largo de la década de 1950, ambos trabajaron juntos en el Jupiter Theatre de Toronto. Shatner fue acogido bajo el ala de Greene porque que ya era un actor conocido, vio que Shatner tenía talento. No solo le enseñó a actuar, sino que también le orientó sobre cómo triunfar en el mundo del espectáculo. Greene fue quien introdujo a Shatner en el mundo de la bolsa en 1955, cuando trabajaba en el Festival Shakespeare de Stratford. La inversión no salió según lo previsto, pero lo más importante que aprendí fue a ser resistente. En una entrevista posterior, Shatner reconoció que Greene fue quien influyó en su profesionalidad, un rasgo que le ayudó a desenvolverse en Hollywood durante muchos años. Greene tiene fama de ser desinteresado y amable entre bastidores. Nunca optó por acaparar todas las recompensas para sí mismo, a pesar de tener éxito tanto en la actuación como en la música. Para promover causas benéficas como la investigación del cáncer y la conservación de los animales, donó los derechos de autor que recibía de algunas de sus grabaciones a esa organización. No es que buscara llamar la atención por sus obras, sino que simplemente creía en la generosidad. Sus amigos íntimos y compañeros de trabajo le caracterizaban como un hombre profundamente preocupado por marcar la diferencia en el mundo. En los últimos meses de su vida, Lorne Greene, el actor que dio vida a Van Cartwright en Bonanza, luchó contra el peso de graves problemas de salud. El último adiós de un icono de la televisión. Su estado requería atención médica inmediata, por lo que fue trasladado al Hospital St. John's Hospital de Santa Mónica en agosto de 1987. Para curar los daños, los médicos descubrieron una úlcera rota y le operaron. Al principio parecía que avanzaba en su recuperación, pero entonces apareció una neumonía. Para cualquiera, pero especialmente para alguien de su edad, es una enfermedad que supone un riesgo importante. El deterioro de su salud fue rápido. El 30 de agosto necesitó la asistencia de un respirador artificial para poder respirar. El 11 de septiembre de 1987 falleció a pesar de los esfuerzos del médico que le trataba. Tenía 72 años. Falleció en un momento bastante angustioso. Bonanza, The Next Generation era una secuela que continuaría la historia de la familia Cartwright, y estaba previsto que repitiera su papel de Van Cartwright en la película. La producción estaba prevista para enero de 1988, y él era el único miembro del reparto original que estaba ansioso por volver a la serie. Sin embargo, cuando su salud empeoró, los productores se vieron obligados a hacer ajustes. Aaron Cartwright, hermano de Ben, fue interpretado por el actor John Ireland, que fue contratado para el papel. Sin embargo, en lugar de ver regresar a Greene, los fans se vieron obligados a decir adiós al hombre que había sido el motor de Bonanza durante más de una década. Los fans esperaban con impaciencia el regreso de Greene. Greene falleció con su familia a su lado durante sus últimos días. Nancy, su esposa, y sus hijos permanecieron a su lado durante todo el calvario. La noticia de su muerte conmocionó a Hollywood y a admiradores de todo el mundo. A su funeral asistieron más de 500 personas. Entre las personas que acudieron a presentar sus respetos se encontraban Michael Landon y Pernell Roberts, ambos coprotagonistas de la serie de televisión Bonanza. El funeral se celebró en el Hillside Memorial Park de Culver City, donde fue enterrado tras el funeral. Con su desaparición, Bonanza, The Next Generation se quedó con un vacío importante. Los guionistas tuvieron que reorganizar la historia,
Los productores se vieron obligados a reconsiderar su plan original para la secuela, aunque John Ireland ofreció su mejor interpretación en el papel. Muchos fans consideraron que no era lo mismo. Desde el principio, Ben Cartwright ha sido el centro de Bonanza. Tenía una atmósfera distinta al no tener a Green. Una avalancha de homenajes llegó de todo el mundo. Durante años, la serie se había emitido en todo el mundo, y un gran número de personas había crecido viendo a Green en su papel de Ben Cartwright, un personaje sabio y estable. La noticia de su fallecimiento provocó sentimientos de melancolía. Las reposiciones de Bonanza experimentaron un aumento de popularidad, ya que los espectadores repetían sus episodios favoritos, conservando así el recuerdo de la persona que había dado forma a uno de los personajes más queridos de la historia de la televisión. Green había interpretado durante 14 años el papel de Ben Cartwright, un padre de 3 hijos tan poderoso como compasivo, en la serie de televisión Bonanza, que se emitió desde 1959 hasta 1973. La familia Cartwright y su rancho de Nevada, La Ponderosa, eran los protagonistas de la trama. Gracias a la interpretación de Green, Ben se convirtió en una de las figuras paternas más reconocibles de la televisión. Caracterizó a su propio padre, Donald Green, como un tipo riguroso pero amable, y modeló una parte importante del personaje en su propio padre. Ben pudo conectar con su público y sentirse más auténtico gracias al toque personal. El efecto de Green, sin embargo, se extendió más allá de Bonanza. Antes de convertirse en actor, empezó su carrera como la voz de Canadá, como locutor de radio para la Canadian Broadcasting Corporation durante la Segunda Guerra Mundial. Su profunda voz le consagró como una de las personalidades más fiables de los medios de comunicación canadienses. Pasado un tiempo, utilizó la misma voz para defender las cosas en las que creía. Además, participó en programas medioambientales como Lorne Greene's New Wilderness, un programa de televisión que educaba a la gente sobre el mundo natural y sus habitantes. Incluso después de su muerte, su legado sobrevivió de forma poderosa. Sus servicios a las artes escénicas fueron reconocidos con la prestigiosa distinción de ser nombrado oficial de la Orden de Canadá en 1969, un honor muy excepcional, en honor a su 70 cumpleaños, que fue el 12 de febrero de 1985. Fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La Queen's University de Canadá instituyó el premio Lorne Greene con el fin de reconocer una actuación destacada en el teatro. El Servicio Postal Canadiense le rindió homenaje con un sello conmemorativo en 2006, dentro de una serie de sellos que presentaban a canadienses en Hollywood. Además, los homenajes continuaron. Este honor le fue concedido en los premios Gemini de 1987, solo unos meses después de su fallecimiento, y fue el premio Orogra a la trayectoria. En 2015 fue galardonado con un lugar en el Paseo de la Fama de Canadá, no solo por su actuación, sino por la influencia que tuvo en las industrias